Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a un acto hoy liderado por la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Y en ella tendrá dos partes, una que constará en la presentación de la restauración de dos cuadros de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que será explicado en su contexto completo por el restaurador don Pedro López Marco. Y para ello, y con objeto de presentar al restaurador, daré la palabra inmediatamente al doctor Sabaté. Pero antes diré que en la mesa nos acompaña a mi derecha don Rogelio Garrido Teruel, que es académico de número y director de la Cátedra de Cooperación Internacional que organiza este evento. El excelentísimo señor general de división don Rafael Sáez Quevedo, director de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire. Doña Rocío Morera Maldonado, vicepresidente de la Fundación Morera y Vallejo. El ilustrísimo señor don Juan Sabaté Díaz, que es académico de número y es el director de la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía. Don Juan Sabaté tiene la palabra. Con la venia del excelentísimo señor presidente, la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla es una institución general, privada, sin ánimo de lucro y abierta a todas aquellas personas, empresas y organismos que deseen apoyar y colaborar con la Real Academia. Su patronato ha decidido que una de sus actuaciones primordiales sea el de restaurar nuestra magnífica colección artística, atesorada en más de 300 años de historia. El año pasado se acometieron las restauraciones de la Virgen de los Ingleses y de la escultura de la Virgen con el Niño de la Roldana, realizadas en virtud de un convenio con la Universidad de Loyola. Hoy les presentamos las restauraciones de los cuadros de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. Hemos escogido estas obras por su valor artístico, según consta en el informe elaborado por el catedrático de Historia del Arte y académico de erudición, don Jesús Palomero Páramo, que les leo literalmente. Gracias a las diligencias de don Justino Matute, conocemos el devenir de la colección pictórica del Colegio de San Gregorio de los Ingleses, tras la expulsión de los jesuitas de Sevilla. Algunos cuadros se vendieron a muy ínfimo precio. Otros se trasladaron al Alcázar para que sirviesen de modelo a los estudiantes de Bellas Artes. Y concluye que las pinturas de mayor mérito viajaron a Inglaterra, a Valladolid y a la corte. No todas. A la Academia de Medicina pasaron dos importantes retratos de los creadores de la Grey de Loyola, el legislador San Ignacio y el misionero San Francisco Javier, que presiden actualmente el vestíbulo de su sede institucional. Se trata de dos trampantojos que engañan a la vista con efectos ópticos de fingimiento, al representar a ambos religiosos dentro de un óvalo que el fundador de la compañía desborda al sacar la mano y el libro de reglas fuera del cuadro. El resultado es un cuadro dentro de otro cuadro, tal como había hecho Murillo en su célebre autorretrato de la National Gallery de Londres, cuyo tamaño, técnica y composición inspira los lienzos de la Academia. Tampoco hay duda sobre la identidad de los representados y la fecha de ejecución. La hoja de papel que se despliega desde la encimera, donde los óvalos están apoyados, indica que son la vera efigie de San Ignacio y de San Francisco Javier, y que fueron pintados en vida de Murillo al estar fechados en 1681. No son los únicos cuadros de esta iconografía y formato que la Sociedad de Jesús mandó hacer para sus establecimientos andaluces, pero sí la única pareja que se haya datado. De ahí que tanto los inventarios patrimoniales del Seminario Inglés como los de la Regia Sociedad de Medicina acreditaran siempre su valor. Baste decir que según reconocimiento judicial del 24 de octubre de 1767 que realiza el artista don Juan de Espinel sobre las pinturas del Colegio de San Gregorio, aparecen apreciados en 120 reales, mientras que la Virgen de los Ingleses solo alcanzaba 25 reales en dicha tasación. La Academia, sensible a este parecer, ordenó restaurarlos y enmarcarlos en 1871. Posteriormente, los sucesivos catálogos artísticos redactados por la Corporación Médica inciden en la excelencia de ambas obras, viéndose reconocida esta naturaleza por el máximo experto en el pintor de la Purísima, el profesor don Diego Angulo, al asegurar que son originales del taller de Murillo.
La Fundación agradece a don Jesús Palomero este detallado informe que pone en auténtico valor estas obras. Ni que decir tiene que todas estas actuaciones necesitan su correspondiente dotación económica. En este caso hemos contado con el mecenazgo de la Fundación Morera Vallejo, representada en la mesa por doña Rocío Vallejo Maldonado, vicepresidente de dicha fundación, quedándole la Academia eternamente agradecida por su generosidad. A continuación, le voy a ceder la palabra a don Pedro López Marco, licenciado en Bellas Artes y especialista en pintura y restauración, conocido en nuestra casa ya que ha realizado previamente las restauraciones de la Virgen de las Ingleses y de la Inmaculada la Roldana. Su trabajo, como veréis, ha sido excelente y de dos cuadros que pasaban bastante desapercibidos, han pasado a ser dos obras realmente bellas, de importante valor y que presiden nuestro hall, nuestro vestíbulo delante de este salón. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias por sus palabras, don Juan Sabaté. Buenas tardes, excelentísimo señor doctor don Carlos Infante Halcón, presidente de esta Real Academia, dignísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de número, señoras y señores. Permítanme reiterar mi más sincero agradecimiento a esta Real Academia por confiarme en la restauración de estas dos obras emblemáticas de su pinacoteca. Tras la intervención del lienzo de la Virgen de los Ingleses y la portentosa Inmaculada de la Roldana, es un honor y un enorme privilegio devolver el esplendor a estos dos lienzos del taller de Murillo, en los que aparecen representados los fundadores de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, fechados, como ha dicho el doctor Sabaté, en el año 1681. Como he dicho en otras ocasiones, es nuestro deber conservar el patrimonio y legado artístico para nuestro disfrute y el de las generaciones futuras. Ciñéndome al breve tiempo del que dispongo para mi intervención, mostraré a través de la proyección de algunas imágenes el proceso de restauración de ambos retratos. Las patologías que presentaban eran muy similares, pues además de realizarse en el mismo año, son obras que siempre han estado en la misma ubicación y que han sido intervenidas en distintas épocas al unísono. En cuanto al soporte se refiere, los bastidores se encuentran en un estado de conservación óptimo, así como el soporte textil de ambos, ya que fueron reentelados con anterioridad. Aunque en el reverso, como pueden ustedes observar en esta imagen, el secado de dicha operación no fue uniforme, por eso se aprecian esas marcas. Pero sin embargo, revertir ese reentelado, que estaba en una situación bastante óptima, como hemos dicho, hubiese sido un error porque se le podía haber hecho más daño a la obra del que beneficio. Por otro lado, tras someter la obra a luz rasante y ultravioleta, apreciamos diferentes patologías, como varias pérdidas a nivel de preparación, numerosos repintes y barnices oxidados que dificultan su lectura y su cromatismo original. Pueden apreciar ustedes en esta imagen cómo la tonalidad amarillenta del barniz oxidado es la que impera en el conjunto de la obra. Tras fijar los estratos en las zonas puntuales que lo requerían, realizamos diferentes test de solubilidad. Procedimos a retirar el polvo superficial, deyecciones de insectos, barnices oxidados y los repintes existentes, mediante la utilización de disolventes adecuados y limpieza mecánica. Vemos como aquí el lienzo de San Francisco Javier también aparece con una tonalidad amarillenta generalizada. Y aquí vemos como las luces ultravioletas nos dejan evidencia de los repintes, que se ven coloreadas de una manera mucho más intensa. Aparecen esos repintes como esas tonalidades rosáceas, magentas, que no tienen nada que ver con el resto de pigmentos que aparecen en la obra. Las manchitas pequeñas de esa tonalidad de rosácea son los repintes que se evidencian.
Aquí vemos el antes, vemos las zonas que aparecen repintadas y que estaban ocultando parte de la policromía original. En la imagen de la derecha lo que pueden ustedes apreciar son algunas lagunas desbordantes que también ocultaban parte de la policromía original de la obra. Para paliar las pérdidas de preparación, elaboramos posteriormente un estuco a base de cola animal y sulfato de cal, similar al original, que tras su secado y con la ayuda de bisturí enrasamos para posteriormente proceder a reintegrarlas cromáticamente con acuarela. Aquí ven ustedes las catas de limpieza y cómo ese velo de suciedad ha sido eliminado progresivamente. Algunos detalles de la firma, el corazón de San Francisco Javier, donde aparecían numerosas pérdidas. En el retrato también evidenciamos esos repintes que se marcan con la flecha blanca. Y en la imagen de la derecha vemos ya la obra completamente limpia de barnices, pero con las pérdidas que presentaba. Ahí apreciamos en las flechitas rojas estucos desbordantes que estaban ocultando parte de la policromía original. Vemos como en la imagen de la izquierda vemos muchas más lagunas coloreadas en una tonalidad grisácea, mientras que en la de la derecha ya han desaparecido esos estucos, como estamos diciendo. Ese es el estuco del que hablamos. A la izquierda ven ustedes la pérdida a nivel de preparación y a la derecha ven cómo están siendo resueltas. Finalmente ven en la imagen de más a la derecha cómo está salpicada de un sinfín de pequeñas motitas blanquecinas, que son los estucos que ha habido que volver a poner. Aquí igualmente lo vemos en el lienzo de San Ignacio. Y aquí ya vemos cómo esa reintegración pictórica, como hemos dicho con acuarela, utiliza la técnica de diferenciación del puntinato para discernir lo que es original de lo que son las reintegraciones cromáticas. Finalmente se ha protegido nuevamente la obra y ajustado cromáticamente con pigmentos aglutinados en barniz. Ven ustedes cómo ahora podemos ver las aureolas de los santos con mucha más nitidez, mucho más detalle en el cromatismo, aparecen las tonalidades rosáceas y los ocres en los fondos. Y aquí tienen ustedes el resultado. Sin más, agradecerles a todos vuestra valiosa presencia y atención y les deseo muy buenas tardes. Muchas gracias. El señor López Marcos es habitualmente parco en palabras, pero muy concisa y muy clara. Realmente había que haber estado aquí el tiempo que lleva más de 2 años con nosotros, con una paciencia infinita, tanto en la restauración de la Roldana, como en la Virgen de los Ingleses, como en el trabajo que llega haciendo. Es difícil entender que cuando lo tiene a medio trabajo, aquello pueda volver a quedar en condiciones óptimas, pero al fin y al cabo lo consigue. Probablemente no podrán apreciarlo ahora, porque no habrán visto cómo estaban antes en el mismo sitio, con una mala iluminación, y la situación ahora, reparar los cuadros y con una gran iluminación, ha cambiado por completo. No solamente ha cambiado por completo, ha cambiado la autoestima de la Academia por el hecho de estar haciendo un esfuerzo de reconstruir la gran pinacoteca que tiene. Y eso está claro, como ha dicho el doctor Sabaté, es el resultado de varias personas que actúan al unísono para conseguirlo. Don Jesús Palomero está claro que ha hecho un trabajo que nos ha permitido saber qué es lo que teníamos entre manos para poder trabajar sobre ello. Y por supuesto, está claro que este tipo de obras en una entidad muy limitada económicamente como es la Real Academia, se basa de mecenazgo. Pero ¿qué mecenazgo mejor puede haber que aquel que se dedica para ayudar a la restauración de obras de arte? Y por ello agradecemos muy sinceramente a la Fundación Morera Vallejo y muy especialmente a Rocío, que hoy está con nosotros, por haber facilitado este tipo de cosas. Y como consecuencia de ello, le largo un poco de responsabilidad, siendo tan amable de decir alguna cosa, si le parece oportuno.
Antes de nada, muchísimas gracias a la Real Academia de Medicina, sus representantes todos, también autoridades, buenas tardes, y amigos. Para nosotros, desde la Fundación Morere Vallejo, es un placer porque llevamos 20 años apostando por la cultura y cuando don Juan y don Carlos nos transmitieron esas ganas de poder restaurar tantas obras que tenéis aquí guardadas para poderle sacar ese brillo, que de hecho lo habéis hecho muy bien, pues nos encanta aportar ese poquito granito de arena para que mantengamos arte, que es lo que necesita Sevilla, lo que necesita nuestra España. Entonces, agradecemos muchísimo la confianza que habéis depositado en nosotros, porque nos encanta y de hecho en nuestra fundación también tenemos muchas obras de arte también que estáis todos invitados para poderlas ver. Y sobre todo felicitaros porque hacéis muy buena labor, ya no solamente restaurando culturalmente, sino también a nivel divulgativo. Hacéis una gestión muy buena y lo podemos ver en cada uno de los eventos que organizáis. Así que muchas gracias por contar con nosotros. No sé si lo saben, pero desde hace ya algún tiempo se graban todas las reuniones y eso tiene de bueno el que mañana por la mañana podrán ustedes verlo, la grabación completa a través de la página que recibirán a través de correo electrónico. Y eso tiene de bueno el que, como ella dice, como dice Rocío, la divulgación aumenta. Tiene de malo el que algunas veces nos quita foro, porque pensando que después se va a ver de forma completa, pues algunas veces uno evita, sobre todo los días de estos días de frío que tenemos hoy y los días de mucho calor de enero, es venir a la academia. En cualquier caso, ahora vamos a dar paso a la siguiente parte, que es aquella que corresponde directamente a la Cátedra de Cooperación Internacional que dirige el profesor Rogelio Garrido Teruel, al que doy la palabra para que haga la presentación también de doña Carmen Delgado y las demás personas cuya, salvo don David Sánchez, la pronunciación del señor Abdelihat me resulta poco difícil, pero lo entiende. Muchísimas gracias, Rogelio. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra de Cooperación Internacional. Saben, porque lo he repetido aquí cada vez que tenemos una reunión, que nosotros no somos una ONG. La cátedra lo que se dedica es a recepcionar los proyectos que nos plantean para ayudar al tercer mundo o incluso a la ciudad de Sevilla, como ya pusimos de manifiesto con una de las últimas intervenciones. Una vez estudiados esos proyectos, pues se elige el que, como muy había dicho el presidente, nosotros somos económicamente débiles y lo que hacemos es vender ese proyecto a gente que nos pueda ayudar, desde el más débil hasta el más poderoso. Sin embargo, pero además de eso, nosotros nos ocupamos del fenómeno migratorio, porque esta cátedra tiene esa vocación humanista, ¿no? Y hoy precisamente no vamos a hablar de nuestros proyectos, que tenemos muchos en cartera y que en la próxima sesión se los plantearé algunos muy bonitos. Dentro de una semana un grupo de colegas nos iremos a Senegal para un proyecto que tenemos pendiente, pero ahora no es el momento de contarlo. Hoy lo que queremos es hablar del fenómeno migratorio, un fenómeno duro, de que esta cátedra quiere ocuparse especialmente, y que, bueno, recientemente, ayer mismo, vimos los resultados terroríficos que suponen estos movimientos migratorios para gente que desea un mundo mejor. Bien, pues para presentar al colega nuestro, el doctor David Sánchez, que es el que va a dar la conferencia de esta noche, he querido que lo haga justamente la secretaria de la Fundación, que es mi querida amiga Carmen Delgado, que además es amiga personal de David y lo va a hacer mucho mejor que lo puedo hacer yo. Así que, Carmen, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias, doctor Garrido. Excelentísimo señor presidente de la Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ilustrísimos académicos
de número y correspondiente, miembros de la mesa, señoras y señores que nos acompañáis representando a la sociedad a la que va dirigida esta sesión de la Cátedra de Cooperación Internacional, desde donde y hasta ahora hemos dado voz a diferentes protagonistas de proyectos que se están llevando a cabo en puntos de Centroamérica, de África, en diferentes continentes. Ya sea como líderes de una estructura institucional integrada en un proyecto macro de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, o ya sea como líderes que de forma particular desarrollan y ejecutan proyectos de educación y salud con su personal implicación. Actitudes ambas que nos ayudan a todos a seguir teniendo esperanza en el ser humano que somos. Pero las realidades, allí donde se proyectan estos actos de cooperación, solo ven paliadas sus necesidades. El área de influencia de cada una de las iniciativas que están en curso tienen un radio de acción limitado. Y surge la pregunta: ¿qué posibilidad tiene de mejorar económica, profesional y personalmente la población que queda al margen? O incluso, ¿qué efecto llamada despiertan estos proyectos en aquellos a los que les llega? Los países, las comunidades autónomas como Andalucía, origen de proyectos, dejan de ser desconocidos para convertirse en destino de migraciones voluntarias. Les mueve el anhelo de mejorar sus expectativas económicas y una vida mejor. Y el fenómeno migratorio, que desde el comienzo de la humanidad ha sido estudiado, analizado y llegado a conclusiones positivas, desarrollo, progreso, evolución, pues adquieren otras connotaciones. Las migraciones voluntarias, que en los albores del siglo XIX se contabilizaban como varios cientos de miles de personas, pasan a ser millones y cientos de millones de personas en el transcurso del siglo XX y en el XXI que nos ocupa. Un hecho concreto, como la Primera Guerra Mundial, movilizó 60 millones de europeos con destino a América. Imagino que igual no todos llevaban la documentación en regla ni tenían trabajo en destino, pero es cierto que este fenómeno migratorio, como los anteriores y los posteriores, han servido para impulsar el desarrollo económico tanto de los países destino como en los países de origen donde quedaban las familias. El número de personas migrantes sigue al alza actualmente y se vivencia como un problema social que hace saltar las alarmas de lo que conocemos en países como el nuestro, el estado de bienestar, como sistema de salud, educación y asistencia social, y que obliga a la Organización de Naciones Unidas, que tiene en curso la Agenda 2030, a preguntarse: ¿es la migración un factor clave para el desarrollo sostenible? Se han respondido afirmativamente y han marcado objetivos que deberán estar cumplidos o en marcha dentro de 5 años. Ya iremos viendo. Podemos ser escépticos, pero hay que ser positivo y confiar. Y porque nos mueve un espíritu positivo, queremos con esta sesión que vosotros, nosotros todos, la sociedad en su conjunto, con la que hemos contraído como academia y como fundación el compromiso de compartir experiencias de cooperación y de la que ya, por cierto, estamos obteniendo apoyos, seáis partícipes de cómo se vive en primera persona la experiencia de migrar cuando uno o una es menor de edad y no llega acompañado por un adulto, familiar o tutor, y de cómo la generosidad y el voluntariado han creado estructuras sociales de acogida y formación para que tener techo y comida, regularización de la documentación y planes de futuro no lleven parejo la pérdida de identidad de quien la solicita. Para hablarnos de un tema tan delicado e importante, hemos invitado al señor Abdelila El Mortaji. Él es de Marruecos y él hablará en primer lugar.
Es licenciado en Química y máster en Química Aplicada en la Universidad Ibn Tufayl en Kenitra, Marruecos, donde también ha trabajado como profesor de Química en Educación Secundaria, pero que a partir de 2020 y 2023 cursa estudios sobre intervención social, mediación y resolución de conflictos. Él es voluntario de la Cruz Roja Española en Jerez de la Frontera y continúa en activo desde 2019. Pero también está hoy aquí resaltando que desde el 2021 al 24 su trabajo se ha desempeñado como educador en la Asociación Voluntarios por Otro Mundo y desde septiembre del 24 a la actualidad, mediador en la asociación, la misma que hemos comentado, Voluntarios por Otro Mundo. Seguro que nos forma e informa desde una perspectiva muy cercana sobre la realidad y vivencia con menores migrantes huérfanos de una tutela responsable. También contamos con la presencia del doctor Antonio David Sánchez. Es médico de familia y traumatólogo y cuya amistad comparto desde 1992, cuando accedo a ocupar una plaza de mi especialidad en el Hospital Universitario de Valme y él es estudiante de medicina. Su amplia formación médica, su respeto a toda persona que enferma, su curiosidad y su pensamiento crítico le avalan. Es autor de varios libros en los que plasma su personalidad médica, cofrade, cooperante y padre de acogida de menores migrantes. Recuerdo una época de su vida en la que durante varios años simultaneó la acogida en su domicilio con 4 menores de edad. Seguro que tampoco nos deja indiferente su exposición, que será a continuación del señor Abdelillah, al que cedo micrófono y atril. Cuando quiera, y gracias. Buenas tardes y muchas gracias para estar aquí, ¿vale? Okay. Bueno, voy a contar más o menos mi historia, como he llegado aquí, el precio de elegir mi propio camino, ¿vale? Una historia real de lucha. Nací en una familia acomodada, se podría decir sin exagerar que vivía en una burbuja de privilegios. Mi madre era funcionaria en el juzgado y mi padre piloto de avión. En casa nunca faltaba de nada. Desde pequeño me enseñaron que el único camino aceptable era el de estudio. Mi padre siempre me repita, tú estudia y todo tuyo. Y cumplió su palabra. En mi graduación me regaló un coche nuevo. Tenía una vida soñada por muchos. Pero como en toda historia humana, llegó la adolescencia, que es la peor. Y con ella la primera grieta en la fachada perfecta. Me enamoré. Y allí empezó la revolución contra mi familia. Pues me enamoré, ella no era del circuito que mi familia consideraba adecuado, según ellos. Venía en un barrio humilde, de una gama baja. Como salían decir, me decían, mírate la hija del abogado, mírate la hija del profesor tal, mírate tal. Pues, pero yo la amaba, quiero a esta chica. Como todos los veranos, en vez de viajar como todos los años, cogí el dinero y me daban y me fui a un pueblo, trabajé de socorrista. Dormía en una tienda de campaña que compré porque no me alcanzaba para alquilar, para ahorrar más dinero. Bueno, luego mi madre ya sabía que yo sigo con esta niña y me retiraron el coche, me cerraron el grifo del dinero. ¿Quieres a esta chica? Pues con nuestro dinero no. Eso es lo que me han dicho mi madre. Pues allí empieza mi lucha. Empecé a estudiar, bueno, a terminar mis estudios, que estaba en licenciatura y tengo que terminar mi máster.
he hecho currículum para trabajar en una empresa muy grande de automóvil que se llama PSA, estaba de responsable jefe y sigo luchando. Pero allí, cuando ya no hay dinero y tiene que empezar de cero, la niña empezó a ver que la cosa es muy difícil y a mí dijo que no puedo seguir a esta vida porque mi madre y mi familia le estaban insultando, no lo quiere. Y ya de allí me cruzaron los cables. Nadie lo entendía, pero yo lo veía claro. Le tiras al agua, nadas y ya estás en España. Lo que no sabía era que lo más difícil no es nadar, es llegar hasta la orilla. La policía me atraparon muchísimo, muchas veces me golpearon, me insultaron y solo me libré porque logré convencerle de que estaba de vacaciones y tengo la tarjeta que soy profesor de química. Y cierto modo lo era, había sido profesor mientras estudiaba. Los primeros 4 días no encontré ninguna ruta. Alquilé una casa en una montaña y desde allí empecé a observar, grabar los movimientos de la policía, estudiar los turnos, buscar un punto débil, un hueco, un instante, una oportunidad. Porque cuando ya no tienes nada que perder, solo te queda luchar, nadando hacia la libertad. Un mes después de preparar cada detalle, llegó el día. Era una mañana cualquiera, pero para mí no era cualquier cosa. Llevaba un neopreno y unas aletas escondidas abajo de mi ropa. En la mano un palo y como un pescador que voy a pescar allí. Pasé al lado de la policía de frontera, como yo soy pescador, como todos, y ya empecé a pescar de las 12 y mientras estoy pescando estaba buscando un sitio donde voy a meterme en las rocas hasta que se baje el sol y allí puedo salir. Y verdad, eso es lo que pasé, eso es lo que pasó. Llegó la 9, me quité la ropa, me puse las aletas y me lancé al agua, dirección a Tarifa. Los primeros momentos fueron tranquilos, solo se escuchaban mis brazos del crawl, eso es una manera para nadar, y mi respiración, el agua. Pero una hora después algo rompió la calma, un ruido, un zumbido grave. Levanté la cabeza y lo vi. Es un barco de guerra, no es de guerra, pero del salvamento marítimo marroquí, que esta gente son muy fuertes. Un barco gris gigante de unos 200 metros. El corazón se me paralizó. No podía dejar que me vieran. Aguanté la respiración. El mar se movía y bebí mucha agua sin querer. Tosí bajo el agua, pero me mantuve quieto. Esperé, cuando pasó, seguí nadando. El tiempo cambió. Se levantó viento, las olas empezaron a crecer. Me dejé tranquilo. Según el pronóstico, el viento dura hasta las 5. A las 2 echaré Tarifa. Pero el mar no entiende de pronósticos. Las corrientes del estrecho empezaron a arrastrarme para el Gibraltar. Entonces tengo que ver el plan B. Seguir el río del estrecho y dejarme llevar. Nadar con el corriente rumbo a Gibraltar. Quería evitar agotarme, quería sobrevivir. Me acerqué a la entrada del puerto de Algeciras. Era un lugar peligroso, mucho barco, muchas luces, pero también la esperanza de encontrar ayuda, ¿vale? Esperé que pasara cerca los barcos. Saqué el móvil y que me pasó de mente esta de llamar a un amigo que estaba conmigo en la orilla allí en Marruecos. Le he dicho, oye, ¿sabes dónde estoy? Estoy aquí en el agua. Y dijo, ¿dónde en el agua? Te lo he dicho que estoy al lado de España. Y dijo, ¿qué?
vale, mándame la ubicación. Le mandé la ubicación, me dijo, tú estás en España, ya está. Y me dijo, y llama al salvamento. Le he dicho, ¿cómo salvamento? Y me mandó un número de teléfono. Llamé, me han contestado, pero yo no sé español. Entonces él estaba diciendo inglés, francés, árabe. Y me dijo, vale, espera, unos 3 minutos así. Me habló uno, pero como ya no escuchó muy bien el teléfono porque estaba en un plástico, le quité del plástico, pero se mojó y ya está. Pues decidí a seguir hasta Gibraltar y luego ya yo vi el puerto de Algeciras. Pues entonces yo seguí nadando y luego ya he escuchado un ruido otra vez. Entonces un barco se acerca de mí. Pero no es un barco normal, es un barco no sé cómo se llama, de cosas más grandes, es un barco alemán. Bajaron una lancha, me acerqué, me escataron ellos mismos, eran alemanes, me hablaron en inglés, me subieron al bordo, me dijeron, me han dado de comer y de verdad que me han salvado, ¿vale? Ellos mismos han llamado al salvamento marítimo español, que fueran Cruz Roja, creo. A las 5 de la mañana miré el reloj, estaba en el puerto de Algeciras, rodeado de 2 patrullas de Guardia Civil, 2 patrullas de local, de nacional y dos ambulancias de Cruz Roja. Ya empezaron las preguntas, ¿con quién viniste? ¿Cómo cruzaste? ¿Por dónde saliste? ¿Tiene papeles? Tal. Bueno, la enfermera, de Cruz Roja estaba hablando muy bien el francés, creo que es una francesa, y me ayudó muchísimo, me quitó el neopreno, me dio ropa nueva, una comida, yo me calenté. Y le dije una cosa, que por favor las aletas y el neopreno no los den a la policía. Son mi historia y mi recuerdo, mi orgullo. Me dejó solo unos minutos, aproveché, llené una bolsa con mi ropa nueva y la di a la policía, en plan que son los neoprenos y las aletas. Y les di la bolsa. Y yo me quedé con la otra. Después me llevaron al calabozo. Me preguntaron, ¿qué quieres? Pues yo lo único que quería es dormir, porque llego toda la noche nadando. Pero no me dejaron. Cada 30 minutos viene alguien, no sé quién son asociaciones o no sé quién son, las mismas preguntas. Mira, la primera cosa que me dicen, te vamos a ayudar. Y luego ya empiezan las preguntas con un traductor. ¿Cómo viniste? ¿Por dónde saliste? ¿Qué estudia? ¿Qué tiene? ¿Qué no sé qué? Me vuelvo al calabozo, duermo 15 minutos y ya me despierto. Viene la misma, otra asociación, otro traductor, otro no sé qué. Hasta que vino uno que cuando yo he dicho a esta gente que yo hablo francés e inglés, y uno me habló francés, y allí el traductor no pinta nada y empecé a decirle, ¿me vais a ayudar a sacarme de aquí o vais a preguntar las mismas preguntas y vais a dejarme aquí? Pues lo único que quería es dormir. Pues el hombre fue muy, muy amable y me contó la verdad. Mira que la cosa no va muy fácil y tiene que esperar y te van a mandar a un juzgado, te van a mandar para Marruecos, para el CIE primero y luego para Marruecos. Pues me llevaron al CIE, allí conocí a personas de Cruz Roja, 3 en especial, 2 chicas y un chico. Yo hablaba francés, inglés, italiano. Al final alguien que me escuchaba de verdad. Les conté mi historia y ahí empezó algo diferente. Me empezaron a usar como traductor con otros chicos. Hacíamos actividades deportivas, juegos, algo que me hacía olvidar por momento en qué lugar estaba. Es un cárcel, pero ellos dicen no es una cárcel. Abdel, te voy a ayudar. No te van a devolver a Marruecos, pero tampoco te vas a ir a Francia, porque yo quería ir a Francia en el principio, porque yo hablo francés y todos mis estudios estaban en francés. Yo la miré
con confianza. Le dije, aquí no tengo nadie, no hablo el idioma, no hablo español, no tengo nada. Y me dijo, tú aprendes rápido y me tienes a mí, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de aquí. Una chica de Cruz Roja. Yo no sabía si me estaba metiendo o si estaba usando psicológicamente para calmarme. Porque en el CIE todos decían lo contrario. Estamos esperando nuestro turno para ser devueltos a Marruecos. Y después de 3 días en este CIE he visto policías de Nacional y llevan a 5 personas que estaban conmigo ahí en el CIE para Marruecos. Entonces allí no sabía quién me está mintiendo, si me están diciendo la verdad o no. Pasé 33 días en el CIE, luego llegó lo que no esperaba, la libertad. Ella, esta niña de Cruz Roja, que resultó ser la jefa del proyecto, me llevó a su propia casa unos días y me cuidó como un hermano. Me llevó a una asociación de protección internacional que se llama SEAR. Yo no tenía móvil, ella venía a buscarme siempre, cada día. Después de 3 días me llegó la denegación del asilo en SEAR y me dijeron que yo no podía quedarme allí. La directora me preguntó, ¿dónde vas a ir? Yo le he dicho, no tengo nadie y me voy a Francia. En estos 3 días me han valorado y sabe que cómo me ha dado, yo les he dado pena, no sé cómo se dice, yo les he dado pena a esta gente. Empezaron a mover los contactos, allí llamaron a un hombre que se llama Pepe, que se llama José Chamisu de La Rubia, que es verdad que el que me salvó de allí. Él me dijo que necesito un hombre como tú y vas a un piso y vas a ayudar a unos chicos para los papeles en un piso de acogida. Allí una chica, yo le dije a la chica de Cruz Roja que lo que pasó y me dijo, vale, este hombre te va a ayudar de verdad. Es un potente que yo no lo conocía. Vale. Y allí empezó una vida. Llegué a Jerez, conocí a otro hombre que se llama Michel, que está trabajando con Pepe, quien dirige la asociación. Me explicó cómo funciona el proyecto, vivía con adolescentes con muchos problemas que están con droga, peleas, rabia y eso. Yo también pasé muchos días en esta casa, me aburría, así que busqué en Google qué tengo que hacer y qué voy a hacer aquí en Jerez solo. Empecé a moverme, quise estudiar español, fui a muchos sitios, pero siempre me piden el NIE. ¿Tienes NIE? Ah, no tengo. Lo siento, sin papeles no puedes matricularte. Vale. Hasta que un día encontré una oferta de trabajo en Cruz Roja. Envié mi currículum, hecho loco, ¿vale? A los 3 días me llamaron. Pasé la entrevista en Cruz Roja en inglés. Y ellos pensaban que era un estudiante de Erasmus. Se sorprendieron cuando les conté mi historia. Me dijeron, si tuvieras NIE, empezarás con nosotros ya. Me fue triste, pero 2 días antes del cierre por la pandemia, me llamaron otra vez. ¿Quieres ser voluntario? Y yo he dicho que, ¿por qué no? Ellos me ayudaron, pues yo también quería ayudar. Empecé repartiendo comida a personas mayores, que están solo los pobres en su casa. Luego vieron que manejaba bien el ordenador y el Excel, esta cosa, y me pusieron en la oficina, registrar horas, ayuda con documentación, pues cosas así. Y sin darme cuenta, aprendí español. No en una jaula, pero en la vida, en la oficina, escuchando, preguntando, fallando, volviendo a intentar otra vez, como ahora mismo, que todavía no hablo muy bien español. La oficina se convirtió a mi escuela y mi refugio. Era mejor que quedarme con los chicos en el piso, donde había pelea, problema constante, chicos, niños de 18 y yo tengo 25 años. Ellos sin estudio, pero yo sí. Entonces yo sé más o menos qué tengo que hacer y tengo una vida al frente, tengo un futuro. Ellos también que tienen un futuro, pero como podemos decir, están cerca, que quieren un trabajo de
camarero, campo, pero yo no quiero algo más. Y luego ya pasé 3 años trabajando sigo voluntario en Cruz Roja como trabajo, y lo veo como un trabajo. Me llamaron a las 6, a las 4 de la madrugada, que viene una patera, tú puedes dar la bienvenida, habla con esta gente, no sé qué tal. Sí, voy, cada día me voy. Hago cursos, hago todas las cosas que falta para esa cosa. Y ahora soy yo el que va por las calles a buscar chicos, da igual si tienen papeles o no. Yo les doy techo, bueno, yo no, pero ¿cómo le ayudo? Comida, una ducha, cariño, como un hermano. Les consigo cursos, clases de español, talleres, les tramito sus documentos, traducciones, apostillado, homologación, matriculación, permiso de residencia y trabajo. Le acompaño paso a paso. Muchos no tienen nada y yo tampoco no tenía nada. Cuando no hay dinero para mí, para comer, para seguir, busco otro trabajo. Como ahora mismo, como ha dicho, que la cosa es muy débil económicamente. Entonces, cuando no hay dinero, voy a trabajar en otro sitio. Por ejemplo, estoy trabajando ahora en Tarifa y me voy y vuelvo a Chajeré para ayudar a mi paisano, ¿vale? A unos inmigrantes como yo. Soy su guía, soy hermano mayor, su mediador, organizo sus actividades, le llevo a la playa, al médico, a clase, le enseño lo que yo aprendí con dolor para que no pierdan 3 años como yo. Mi nombre es Abdelila y tengo el honor de formar parte de una asociación que se llama Asociación Voluntarios por Otro Mundo. Una familia que desde hace más de 20 años acompaña a jóvenes migrantes que llegan a España con el corazón lleno de heridas, pero también de esperanza. Yo no hablo desde la distancia, yo hablo desde la calle, desde las casas de acogida, desde los partidos de fútbol en los barrios, desde la noche de lluvia donde dormimos en portales porque no había sitio en ningún albergue. Yo fui uno de ellos y ahora camino junto a ellos como educador, como hermano mayor, como alguien que los entienden sin que tengan que explicarse. Cuando los chicos llegan a nuestra mano, no solo damos techo o papeles, le damos lo más importante, una familia, confianza y un futuro. Nosotros no salvamos a nadie, solo abrimos puertas y caminamos a su lado. Ellos son los verdaderos protagonistas, son jóvenes valientes, fuertes, que han pasado por experiencias que muchos no podrían ni imaginar. Hay unos que fuertes más que yo que han pasado 3 días o 5 días perdiendo en el mar, entre Marruecos y Canarias. Hay unos que han pasado 6 meses, vienen andando desde Turquía hasta España, 5 meses cruzando fronteras. Bueno, siguen soñando, estudiando estos niños, ayudando uno a otro. Yo no vengo a pedir compasión, vengo a pedir justicia, vengo a pedir oportunidades reales, porque lo que hoy invirtamos en estos jóvenes mañana será riqueza humana, cultural, social para todos. Gracias por escuchar, gracias por apoyar y sobre todo gracias por creer. Sí, pero para... ilustrísimas autoridades, señoras y señores, yo, soy Antonio David Sánchez, yo soy médico. Yo me considero un médico cooperante y de lo que vengo a hablar es de la parte más técnica de la cooperación que yo llamo en proximidad, ¿no? Que es la cooperación que se puede hacer desde aquí, desde España, ¿no?
Según la demarcación, la cooperación la podemos dividir en internacional o nacional. Yo he hecho mucha cooperación internacional, pero desde hace unos años, por circunstancias familiares, pues estoy intentando cooperar también desde aquí, desde España, ¿no? La cooperación en proximidad tiene muchísimos proyectos abiertos y yo les voy a hablar de los proyectos en los que yo he colaborado directamente, ¿no? Concretamente con el acogimiento permanente de menores, con el acogimiento parcial como familia colaboradora, con una ONG que se llama Crecer con Futuro, y por medio de las mentorías, que es en el caso, por ejemplo, de la ONG de Crecer con Futuro, se llama el proyecto de tú a tú, pero también, por ejemplo, Voluntarios por Otro Mundo, pues también da la oportunidad de hacer mentorías con algunos menores que han sido tutelados por la Junta y que cuando cumplen los 18 años, pues dejan de estar tutelados y, por tanto, pues se van literalmente a la calle, ¿no? Como les digo, yo soy cooperante, me considero un médico cooperante. He trabajado aquí, por ejemplo, estamos viendo un proyecto de Camboya, un proyecto de cirugía ortopédica infantil. He estado en Camerún. Y esta niña que veis aquí en la fotografía inferior, ¿no? Que la tengo tapada porque es una menor, evidentemente, esta es la pequeña Chloe. Y esta fue la que cuando vine del proyecto de Camerún, que fue un proyecto precioso con la ONG Lanzarote Health, en el hospital de Bomé, en Kribi, al sur de Camerún, pues cuando llegué aquí se me encendió la necesidad paterna. O sea, yo no tenía ningún sentimiento paterno desde luego, pero bueno, cuando vine de allí, pues yo quería ser de alguna forma, no digo padre, porque insisto, yo no tengo mucho sentimiento paterno, pero sí que quería desde luego ayudar a los menores, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a un proyecto de cooperación, tenemos que tener pues, una serie de conceptos básicos muy claros, ¿no? Por ejemplo, uno es el de la priorización, o sea, nosotros tenemos que priorizar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los menores que yo he tenido en mi casa, pues lo que he salvado ya el escollo de tener una familia y de sentirse ellos dentro de una familia y todo eso, que eso es lo principal, eso es lo prioritario, pues lo siguiente era la educación, por ejemplo, ¿no? Y yo he estado siempre obsesionado con todo menor que ha llegado a mi casa, formarlo para que luego pues, pudiera integrarse en el mundo laboral en igualdad de condiciones o la mayor de las igualdades con respecto a los otros chavales nacionales, ¿no? Luego también tenemos que categorizar en cooperación. Categorizar es ordenar de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos que darle orden. O sea, estos niños vienen muchas veces, en el caso, por ejemplo, del primer niño de acogida que tuve, que procedía de una familia muy desestructurada, pues lo primero que hay que darles es estructura familiar. Y darle valores incluso, esto tiene muchos matices, ¿no? Pero importante y más que nunca ahora los valores religiosos. O sea, yo soy cristiano, pero no estamos hablando ya dentro de la religión cristiana o la religión islámica, no, por lo menos valores religiosos, porque las religiones, la que sea, pues tiene una serie de valores férreos, tiene una serie de valores que pueden conducir a una persona y eso es importantísimo y eso es lo que yo he intentado inculcar en mi casa. Pero también tenemos que capitalizar, ¿no? Y es que cuando capitalizamos aprendemos también de lo que hemos vivido, ¿no? O sea, yo evidentemente no soy el mismo del primer niño que tuve en acogida. O sea, yo cuando tuve el primer niño en acogida cometí un montón de errores, muchísimos, y sin embargo, pues ahora el último acogimiento que he tenido, pues ha acabado incluso en una adopción del que hoy es mi hijo, que ya lleva mis apellidos. Yo he tenido ya varios niños de acogida en mi casa y afortunadamente, pues ha habido acogimientos fallidos y acogimientos que también han sido muy fructíferos y que han sido desde luego el motivo de mi alegría, ¿no? De mi alegría de vivir incluso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los proyectos de cooperación donde yo he cooperado y donde me he sentido más a gusto? Pues con la ONG, por ejemplo, Voluntarios por Otro Mundo, que el presidente es el doctor José Chamizo de la Rubia, que opera en el ámbito de la cooperación nacional y que lo que hace es coordinar en el tema de los menores migrantes no acompañados las casas de acogida, ¿no? para estos menores, ¿no? Se ayuda a los jóvenes tutelados, se hace también una cooperación al desarrollo con Marruecos, hay también una atención jurídica y psicológica con los chavales, ¿no? Y luego también se forma al voluntariado, ¿no? Este es el emblema de la ONG Voluntarios por Otro Mundo.
como digo, el proyecto de ayuda a los menores extutelados lo que pretende es acoger de alguna forma a las personas, sobre todo, que han estado tuteladas por la Junta, pero que cuando cumplen los 18 años van a la calle y que por tanto no tienen dónde ir. Y de esa forma a mi casa, por ejemplo, han llegado 3 chavales. A mi casa han llegado 3 chavales que han estado conviviendo conmigo. De hecho, en la pandemia, pues 3 de ellos estuvieron en mi casa, pasaron toda la pandemia, han estado años conmigo, ¿no? Han estado hasta 4 años conmigo. Y bueno, pues yo los he formado, insisto, yo soy muy férreo en ese sentido y yo les he intentado inculcar valores cristianos sin intentar convencerlos de que la cristiandad, de que el cristianismo, evidentemente, pues porque para ellos la religión suya es en la islámica. Y aquí, sobre todo, lo que tiene que haber es mucho respeto. Pero, insisto, una de las cosas que es importante es que tengamos ese respeto hacia su cultura, hacia ellos, porque son muy receptivos y porque, evidentemente, dentro de los valores religiosos, pues podemos tomarlos como, digamos, como hilo conductor para poder, de alguna forma, encauzar la situación y, sobre todo, darles formación y darles un futuro. Por ejemplo, pues bueno, en el trabajo, que es lo que ya están haciendo todos, la verdad que es que ya están todos colocados. O sea, yo ya vengo aquí con 53 años, ya me ha dado tiempo de colocar a todos los chavales que han pasado por mi casa y a todos los niños que han pasado por mi casa, ¿no? Aquí estamos viendo... con el doctor Chamizo estamos viendo cómo estamos vendiendo en un mercadillo los productos que nos hemos traído de cooperación de otros países, etcétera, etcétera, y lo que hacemos, y ahí pues veis a uno de los chavales que ha estado en mi casa, que es un atleta nato, por cierto, porque este es un atleta nato, lo gana todo, cuando digo todo es todo. Y que si este país fuera un poquito más sensible en estos temas, pues a lo mejor lo captábamos para que fuera, desde luego, un atleta de nuestro equipo, porque os garantizo que tendríamos medalla de oro en atletismo, pero es que os lo garantizo, o sea, no lo podéis ni imaginar cómo es ese chaval. También como Adelila, pasó el estrecho nadando. Aquí estáis viendo, en una de las noches de cena, yo no me acuerdo francamente si esto fue en una Navidad o algo de eso, porque yo normalmente no ceno tanto, eso lo puedo garantizar. Pero bueno, aquí está con otro de los chavales, que también hoy es peluquero, ¿no? Que es el que está, el de adelante es el atleta, y el de atrás, pues hoy por hoy es peluquero, hizo una FP de grado medio de peluquería y está colocado felizmente también de eso, ¿no? Y luego otra ONG con la que yo he colaborado es Crecer con Futuro, que tiene un programa de lo que se llama Familias Colaboradoras, que empiezas trayéndote a los niños, pero solo los fines de semana, o sea, los fines de semana y las vacaciones, ¿no? Tú te lo traes a tu casa y, bueno, les vas dando de alguna forma la posibilidad de estar viviendo en modelos familiares que son más o menos normalizados, ¿no? En Andalucía, por desgracia, hay más de 2.400 niñas, niños que están en esta situación, ¿no? Que no tienen familia, que por algunas circunstancias han tenido que salir de su familia de origen, ¿no? Y estos niños pues están en centros de acogida, que es una pena porque en un centro de acogida están muy bien atendidos, eso nadie desde luego lo duda, pero evidentemente les falta el referente familiar de lo que es una figura paterna o materna en otros casos, ¿no? Pero sobre todo eso sería lo ideal, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque eso sería una experiencia reparadora para ellos, ¿no? Si vienen de familias que están muy desestructuradas, si le enseñamos un modelo familiar estructurado, pues evidentemente eso que se llevan en la mochila de la vida. Y esta es la última fotografía, porque esta fotografía demuestra mucho, ¿no? Esta fotografía es con mi hijo, hoy lleva mis apellidos. Y porque con él he pasado todos los momentos posibles en lo que es un sistema de protección de menores. O sea, yo empecé colaborando con Badar, luego acogí de forma permanente a Badar y luego lo he adoptado. ¿Vale? O sea, que Badar ya a día de hoy es sevillano, tan sevillano que le gusta la feria más que a mí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que iba a decir que cuando Paco León dijo en una ocasión, que es un actor, que los sevillanos somos tan chulos, con perdón por la expresión, somos tan chulos que nacemos donde nos da la gana. Bueno, pues él es un sevillano que nació en Casablanca porque él quiso nacer en Casablanca. ¿Quién dice que no lo es? Muchísimas gracias por la atención y gracias por escucharme. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes, muy especialmente a Carmen, por el esfuerzo,
el ánimo que le presta el tema y la satisfacción que recibe a cambio por las cosas que hace, que eso le quita mérito, porque al fin y al cabo tienes tu compensación. Hemos oído hablar un tema trascendental, el de la inmigración. Y a mí me gustaría hacer algún comentario pues, desde una visión distinta a la que hemos visto, a la que hemos oído. Está claro que España ha sido un país de emigrantes durante mucho tiempo, pero emigrantes fuera de España, emigrantes dentro de España, y lo sabemos. Y en ello se han sufrido muchas circunstancias que todos imaginamos, no ya en razón de idioma, que también, pero en razón de la diferencia cultural, la diferencia de educación de distintas zonas. De hecho, todos sabemos, y somos andaluces, que muchas partes de esta España nuestra se han revitalizado con el esfuerzo de aquellas personas que han luchado para sacar su familia adelante en beneficio después del poderío de otras regiones. Y eso ha ocurrido también en el resto de los países de Europa. Se ha ido con aquellas maletillas de cuero sin ruedas como las de ahora, con las que salían los pobres migrantes en los trenes aquellos para trabajar en los países del norte, donde eran, como estamos haciendo aquí, utilizados como mano de obra barata. Pero había un denominador común. Se mantenía la dignidad de las personas. Se viajaba con contratos de trabajo. Se llegaba a los sitios donde se les utilizaba, pero no se les esclavizaba de alguna manera. Sin embargo, aquí tenemos una situación diferente. Pero si yo distinguiría en la inmigración o la emigración, cuando emigrábamos teníamos un denominador común, no moríamos emigrando, en el viaje a Francia o a cualquier sitio. Y por otra parte, teníamos una serie de valores comunes con el resto de Europa. Teníamos los valores que respetábamos, nivel de educación, nivel de responsabilidad, y eso nos hacía más fácil la integración. La situación de hoy ha cambiado por completo. Nosotros tenemos una inmigración que tiene varias características. Primero, que se juega en la vida, en las condiciones en las que hemos oído expresarse Abdelilab. Y él es un ejemplo, pero cuando uno ve la punta del iceberg, tiene que mirar lo que hay debajo, y sabemos que hay. Pero cuando de verdad nos enteramos es cuando vimos a aquel niñito muerto en la playa, que recorrió el mundo, o como lo que hoy hemos estado viendo. Ver la muerte de cerca cambia la vida de las personas. No verla te permite seguir tomando un solomillo mientras sigues hablando con un buen amigo. Yo creo que es importante la sensibilidad que se nos tiene que transmitir para este tipo de cosas. Pero también deberíamos ser exigentes nosotros para evitar que quien dice que hacemos un gran favor dejando que vengan, ¿por qué no hacerlo en buenas condiciones? ¿Por qué tener que hacer que esas personas se jueguen la vida pasando el estrecho yendo a Canarias? ¿Por qué cuando llegan no se les facilita una forma de integración más rápida de la que él ha tenido que hacer? Yo tengo mucha relación con Sanlúcar la Mayor y ahí había un colegio de habla inglesa que ha sido desmantelado y a él se han adscrito alrededor de 120 menas, o menores no acompañados, por no utilizar nombres específicos. Y ahora mismo los ve uno y da gusto verlo, sanos como robles, deportistas, bien nutridos, pero sin trabajo, deambulan de un lado para otro. Pero son varones todos ellos. Cuando digo varones, digo machos, que tienen su propia problemática, en un pueblo donde también se crean ciertas circunstancias. Y sin embargo, no hay una forma de regular el problema. ¿Qué tiempo tardarán sin responsabilidad directa de estos chicos en hacer algo que no sea lo debido? Bien sea desde el punto de vista físico, bien sea desde el punto de vista laboral, bien sea desde el punto de vista latrocinio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que
En España hacen falta 5 millones de personas para que podamos seguir viviendo bien los que vivimos bien. Lo cual es una actitud lógica, entendible, pero de alguna manera cínica. Pero es necesario, tiene que ser así. Y todos miramos nuestra pensión cuando llega a final de mes a ver si alguien la ha pagado por nosotros. Luego, yo creo que esa sensibilidad tenemos que hacerla, pero tenemos que recordar cada vez que veamos a un pobre chico por ahí que él no es culpable de lo que la masa provoca para que la sociedad española se vuelva contra ellos. Pero cada uno de ellos no son culpables. Pero de alguna manera, la situación anómala en la que se encuentran crea una serie de dificultades que al fin y al cabo es lo que está provocando en el norte de Europa y en el resto de Europa una actitud con respecto a la inmigración de la que no podemos sentirnos orgullosos. Creo que este tipo de sensibilización debemos tenerla, pero recordando siempre que muchos de los que han cruzado lo han hecho sin neopreno, lo han hecho sin saber francés, sin saber inglés, sin haber tenido un coche previo, sin que nadie lo hubiese provocado y ayudado para entenderse, sin un teléfono móvil con el que han tenido que llamar a un amigo que le ayude. Es decir, sintámonos muy satisfechos con lo que ha conseguido, por su esfuerzo, pero también muy afortunado, porque entra dentro de un grupo muy exquisito de los que su esfuerzo se ha visto compensado. Yo creo que este tipo de cosas seguiremos teniéndolas, seguiremos hablando, seguiremos patrocinando el hecho de que se ayude, pero siempre denunciaré que lo que se hace es insuficiente por culpa de que no somos capaces de hacer lo que muchas personas, me refiero ahora mismo a lo que el doctor Garrido Teruel hace marchándose a África, haciendo de forma personal lo que muchos de nosotros miramos de soslayos sin atrevernos a hacerlo. Seguiremos haciéndolo, seguiremos luchando, seguiremos pensando que tenemos que mejorar nosotros mucho para que estas cosas no sigan siendo así. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a todos. Comentar al principio, al final, que volver a agradecer a la familia Morero Vallejo por la reparación y por la dedicación que hace para nuestra academia. Al principio, cuando saludé a nuestro general, cuando uno ha sido sargento y después alférez como máximo, lógicamente hablar con un general siempre se pone un poco más nervioso. Y eso me ha hecho olvidar que tenemos un capitán entre nosotros al que no he mencionado y que es miembro de honor de nuestra fundación. Señor Moekel, lo siento, a sus órdenes mi capitán también. Muchísimas gracias.